Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que salieron los pequeñitos, porque no quiero que al final me vean a mí como un villano, porque vamos a hablar de la disciplina. No les voy a hablar de mi experiencia, porque no la tengo, ¿verdad? Pero les voy a hablar de lo que dice la Biblia acerca de la disciplina a los hijos, o como dice nuestro tema, disciplinando a los hijos en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, es bastante específica sobre este tema. No hay que darle muchas vueltas. La Biblia siempre es más confiable que una opinión o que una experiencia. No solamente en este tema de la disciplina, sino en cualquier tema de la vida. Y bueno, vamos a ver en la palabra de Dios lo que nos dice acerca de este tema. Los quiero llevar a un pasaje primero en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Acompáñenme por ahí. Libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 4 al versículo 11. Hebreos 12, 4 al 11. Le voy a dar lectura y ustedes acompáñenme con sus vistas. Dice la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ver. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar aquí reunidos con el único fin, Padre, de que tu palabra haga un cambio en nuestras vidas. Nos acercamos a ti, Padre, sabiendo que tú eres sabio al darnos tu palabra, Padre, para que nosotros podamos y sepamos cómo vivir, Señor. Ayúdanos hoy, dame a mí las palabras correctas para mis hermanos y sobre todo, Padre, dame una correcta interpretación de la palabra tuya. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos entrando en este tema, ¿verdad?, acerca de la disciplina. Hay varios puntos aquí en la carta a los Hebreos que debemos de recalcar primero antes de entrar de lleno al tema, ¿verdad? El primero es el propósito de la disciplina, ¿verdad? Dice el versículo final que leíamos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces su propósito es ese, ¿verdad? ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina? En amor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él a quien ama, disciplina, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a abordar este tema y espero, hermanos, que verdaderamente sea de bendición. Sé que en este tiempo que vivimos también es difícil ir contra lo que ahora está bien, ¿verdad? Porque, como decía también hace rato, estamos en un mundo ya muy al revés, ¿verdad? Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Pero la palabra de Dios no cambia y la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros creemos, ¿verdad?, en la disciplina que dice la Biblia. Y quiero decirte que sí, tiene que ver con lo físico, pero también tiene que ver con el hablar. Ve lo que dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ¿verdad? Son dos cosas, la disciplina del Señor, dice, y la reprensión, ¿verdad? Entonces ellas van de la mano y ahorita vamos a ir desmenuzándolo poco a poco.
independientemente de lo que tú pienses o de lo que nosotros pensemos o no pensemos acerca de qué es la disciplina, otra vez le repito, hermanos, la fuente de toda nuestra autoridad, de toda nuestra fe es la palabra de Dios, ¿verdad? De ella emana nuestra práctica para vivir día tras día, de la palabra de Dios. Ella nos enseña, ¿verdad?, que si amas a tu hijo, ¿qué debes de hacer? Disciplinarlo, ¿verdad? Dice Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Crees esto o no lo crees, hermano? ¿Te es difícil o no te es difícil? Es difícil entenderlo, pero debes de creerlo y espero que el Señor esté hablando a nuestros corazones. La disciplina diligente es necesaria en la vida de cada uno de nosotros, pero, como decíamos, debe de ser aplicada en amor. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el momento que se causa la disciplina, es decir, que se provoca cuando un hijo cae en un pecado o en algo mal, es un momento en el cual tú tienes que estar lleno de el Espíritu Santo para poder disciplinar de una manera correcta a tu hijo. ¿Para qué? Para que no caigas en lo que solamente es un desquite, ¿verdad? En lo que solamente es el querer pues sacar esa frustración que ha causado, ¿verdad? Sino que verdaderamente puedas corregir y pueda ese pequeño, ese joven dar frutos apacibles de justicia. La disciplina, hermanos, es más que un castigo, aunque sí va acompañado de lo físico, como lo vemos que dice la palabra de Dios. Esa es la palabra que usa como disciplina el autor de Hebreos y el autor de Proverbios, de donde toma el autor de Hebreos esta palabra. Pero, como decíamos, debe de ser apuntada también al corazón, a lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y la primera pregunta con la que quiero abrir este tema es: ¿por qué nosotros y nuestros hijos necesitan disciplina? ¿Verdad? Y lo primero que necesitamos entender es que hay un problema principal de todos, ¿verdad? De los pequeños, de los jóvenes y que también mora en nosotros. Se llama pecado. ¿Verdad? El pecado es lo que va a causar toda indisciplina, todo error, ¿verdad? Todo tropiezo. Se encuentra en el corazón y no solamente, como decía, es un comportamiento. No solamente habla de corregir una forma, sino de corregir desde el interior. Dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva al entendimiento que no hay ni aún uno que sea justo. Y por eso les preguntaba hace un momento, ¿les cuesta asimilar lo que dice la palabra de Dios acerca de la corrección? ¿Nos cuesta entenderlo? Claro que sí. Los pequeños, desde una edad muy corta, muestran ese rasgo de pecado. Decía un hermano, qué bueno que un niño no tiene, ¿verdad? Tiene el potencial, pero no tiene la fuerza. Porque si tú ves un pequeñito hacer un berrinche, ahí veo uno, pero está muy tranquilo, gracias a Dios, ¿verdad? Se ve bonito así dormido. Pero cuando le escuchas chillar por algo o llorar, ¿verdad? Y como van creciendo, a los pequeñitos no se les enseña a ser egoístas, ¿verdad? Pero ves a dos pequeñitos de 1 año, 2 años y se están peleando los juguetes. Hacen berrinche cuando no les compras lo que ellos quieren. Ellos no entienden por qué sí o por qué no les compras las cosas, ¿verdad? Si tuvieran el potencial, serían un peligro. Imagínense un bebé de mi tamaño, ¿verdad? Deseando hacer su voluntad. Dios es muy sabio, ¿verdad? Y mientras los vas metiendo a la disciplina y los vas enseñando y encaminando para que sean personas de bien, pues mientras, ¿verdad? Nos provee de lo necesario. Yo les voy a platicar mi experiencia,
¿verdad? O la experiencia de mi papá, depende de qué punto de vista lo veas. Siempre él trataba de disciplinarlo. Yo soy el más pequeño de 3 hermanos, ¿verdad? Y siempre la disciplina fue acompañada, pues sí, de una nalgada, ¿verdad? A veces con una vara, a veces con lo que encontrara. Como muchos de aquí hemos sido disciplinados. Pero llegó un momento en el cual, ¿verdad? Ya lo veía a los ojos. Y todavía mi padre me seguía disciplinando. Pero llegó una edad donde mi padre ya me veía para arriba, ¿verdad? Y fue el momento en el que dijo, está bien, ya los golpes ya no son necesarios, ¿verdad? Gracias a Dios que bien o mal la disciplina que Él había ejercido sobre nosotros había funcionado, ¿verdad? Porque llegó un momento en el cual ya lo físico, yo creo que mi papá nunca lo haría o nunca lo pensé, ¿verdad? Pero yo creo que mi papá sí me veía con los ojos de decirle, si le doy uno me lo va a regresar, ¿verdad? Además mi papá es una persona ya de edad, ¿verdad? Y yo en mi plena juventud, pues yo creo que ya lo pensaba, y no como una amenaza hacia él, pero creo que es Dios dando el momento correcto. Así que hay un tiempo para esta disciplina, ¿verdad? Yo también recuerdo a una de mis hermanas diciéndole, pégame todo lo que quieras, pero ya no me duele, ¿eh? Y le voy a hacer como yo quiera en el tiempo de la rebeldía. Pero esto es, hermanos, una de las cosas que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que ciertamente todo eso es provocado por el pecado. Y la disciplina lo que va a hacer, ¿verdad? No va a quitar el pecado, pero sí va a hacer, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos, necesitados de gracia, necesitados de misericordia, necesitados del amor de Dios, pues vayamos siendo corregidos y vayamos siendo también contenidos y vayamos siendo preparados. Los hijos entonces necesitan ser disciplinados. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, la única seguridad que tú tienes, ¿verdad? Cuando tienes a un pequeñito, no sabes cómo va a ser físicamente. A lo mejor le encuentras un parecido. Que yo no creo en eso porque los bebés son iguales, ¿verdad? Dicen, no, este se parece al papá, pero ya creció. Es que ya ahora se parece a la mamá. O se parece a los dos, o no se parece a ninguno, ¿verdad? Abuelío a veces dicen. Pero no tenemos ninguna seguridad en ello. Lo único que tenemos por seguro es que tendrá un corazón corrompido por el pecado. Y ahí en ese corazón corrompido por el pecado hay que trabajar desde pequeñitos. Todos somos pecadores, ¿verdad? Los hijos, los niños, los pequeñitos no están exentos de este mal del pecado que viene para toda la humanidad. Y no es tampoco algo que se deba de tratar pues como algo que ya está ahí y a ver qué sucede. Sino que debes de orar y ponerte en las manos del Señor para que puedas de una manera correcta disciplinar a tus hijos. No porque la disciplina, y lo repito, ¿verdad? No porque la disciplina salve. ¿Eso lo hace quién? La gracia de nuestro Señor, la misericordia y su amor. Pero sí es un medio en el que se puede apuntar a un pequeñito, a aquel que da la salvación y que ha pagado por cada uno de nuestros pecados. Es importante también que los jóvenes, los pequeñitos, desde muy temprana edad entiendan esto, que el pecado no es nada poco delante de Dios, sino que verdaderamente es una ofensa, sino que verdaderamente es algo que Él aborrece. Entonces, en resumen, ¿verdad?, de esta introducción, la Biblia nos enseña que el problema principal, ¿verdad?, de toda criatura y de los pequeños, de los niños, es un corazón lleno de pecado. Y no solamente es cuestión de cambiar un comportamiento.
Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo 21-22, si lo tienes ahí, si no, sígueme escúchalo, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ¿verdad? El Señor Jesús fue muy claro en enseñar este punto, ¿verdad? Y ahí no hay tampoco a dónde hacernos, ¿verdad? Es una realidad en la palabra de Dios, es una realidad en nuestras vidas. Lo que podemos ver que causa la disciplina, es decir, un mal comportamiento, ¿verdad? Un pecado, es solamente la evidencia, ¿verdad? Es solamente el síntoma de una enfermedad, de algo que hay muy, muy dentro del corazón de cada ser humano. Y ahora estamos hablando también de los pequeños. Cuando tiene un comportamiento inapropiado, ¿verdad? Una respuesta inapropiada, una rebeldía, ¿verdad? Una falta de obediencia, todo es la evidencia de lo que está pasando en su pequeño corazón. Así que no te asustes, ¿verdad? Si tu pequeñito, no llores, ¿verdad? Si ves esto, no te sientas único. Es un mal con el que todos luchamos. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros estamos en su camino. Nosotros tenemos este libro que es la Biblia y nosotros podemos tomarnos de él para que sea nuestra ayuda día tras día. Ahora esto no se acaba, ¿verdad? Los padres siempre van a ser, como decíamos hace rato, siempre van a tener esa autoridad sobre los hijos. Y aunque seamos grandes en estatura o en edad, los padres siempre tienen que corregir. Va a haber un momento en el cual, ¿verdad? Lo único que puedan hacer es ponerse de rodillas. Y dejar en las manos del Señor a sus hijos. Pero la exhortación es para que tú, padre, que dices, no, pues yo ya, mis hijos ya les di su profesión, ya tienen su familia, no. Sigue orando, sigue amonestándolos cuando están mal. Síguelos instruyendo si están lejos del camino de Dios. Los cambios externos no son duraderos. Pablo enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Escribe él, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto habla, ¿verdad?, del trato por afuera. Dice, no tienen valor contra lo que verdaderamente viene desde adentro. ¿Quieres ver un cambio verdadero en la vida de tus hijos? Como les decía, tienes que apuntar a donde está el mal, ¿verdad? Que es el corazón. Vamos a otro pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Por cierto, padres, el libro de Proverbios es algo que tú tienes que tener bien dominado, porque es un libro lleno de sabiduría, lleno de instrucción, de sabiduría popular, ¿verdad? No que la otra o la demás palabra no tenga valor, pero ahí está muy puntual. $3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, ¿verdad? Es el pasaje que también ya veíamos en el libro de Hebreos. Les decía yo, dos palabras. La primera, ¿verdad?, es yazar, que significa disciplina, y esto conlleva e involucra un trato físico. Cuando el escritor de Proverbios está hablando esta primera parte donde dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, esa palabra castigo, o como lo dice el libro de Hebreos, disciplina, está hablando de un trato físico, de una acción de Dios. Y la segunda palabra es la palabra
reprensión, ¿verdad? Ni te fatigues de su corrección. El libro de Hebreos dice reprensión, pero es la misma idea. Y se refiere a la palabra hablada, a la corrección hablada. Que no se tomen entonces a la ligera ni las acciones de Dios, ni lo que Dios habla en su palabra como una reprensión. Entonces, la disciplina física va acompañada también de palabras correctivas. Así es, hermanos, el principio de cómo se debe de disciplinar en la vida cristiana o en el andar cristiano. Tratar con palabras, pero también con acciones, ¿verdad? Cuando habla de un trato físico, hermanos, ya les decía yo, no solamente habla de un golpe, una nalgada, ¿verdad? Vas a una librería cristiana y hay lo que vemos, ¿verdad? Hay toda una pared de varitas de la corrección a la medida del niño, de diferentes materiales, ¿verdad? Y con su texto. Pero no solo hablamos de ello, ¿verdad? Hablamos de varios de los castigos. Tú tienes que identificar, ¿verdad?, qué es aquello con lo que puedes tratar con tus hijos. Cada uno de ustedes conocen a sus pequeños, a sus adolescentes. No sé si porque buscaba información de este tema en la semana, ¿verdad? Pero, y no es que me la pase yo viendo las redes sociales, de hecho no las uso mucho, pero también veía un video que me llamó la atención por el tema, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con el algoritmo, ¿verdad? Que yo estaba buscando, disciplina y todo esto, pero y yo creo que lo han visto, de un hombre que decía acerca del carro de su hija. No sé si lo vieron esta semana, ¿verdad? Decía, voy a castigar a mi hija porque este es su carro y no lo limpia como debería, ¿verdad? Y dice, hoy en la mañana amanecí y está limpio. Y no solamente limpió su carro, sino limpió mi carro y mi camioneta. Y decía el hombre, ¿y saben qué voy a hacer? Le voy a dejar el castigo que tenía, ¿verdad? Y el castigo era que no iba a usar tanto tiempo el carro, me parece. Y eso es verdaderamente, hermanos, a lo que apunta la disciplina, ¿verdad? No aflojar en cuanto se está tratando con pues el niño o con el adolescente. Ellos deben de saber que existen consecuencias a cada una de las situaciones. Y ellos deben de saber que esas consecuencias se van a mantener no dependiendo de su comportamiento desde ese momento hacia adelante, sino que porque ya provocaron, ¿verdad?, una disciplina, pues van a sufrir ese castigo, ¿verdad? Ya sea, ahora sí que ahí, yo no te voy a dar cuáles son los castigos, ¿verdad? Ahora hay tiempos extra, a ver, 5 minutos, ¿verdad? O 1 minuto por edad, dicen ahora los psicólogos. Pero tú tienes que, y ahí es donde entra el pedirle a Dios sabiduría. Es ahí donde le tienes que pedir a Dios entendimiento. Te decía yo, para disciplinar a tu hijo necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Ahora hay mucho temor de los padres, porque, bueno, yo no me acuerdo que haya sucedido cuando yo era niño, ¿verdad? Pero, digamos, en los últimos tiempos se ha dado más, ¿verdad?, la protección al infante. Y obviamente estamos de acuerdo con ello. Por eso decíamos, no hay que exagerar en la disciplina, ni tampoco en los quehaceres, como hablábamos hace rato del hogar. Pero ciertamente, hermanos, yo nunca he visto una persona que discipline con la autoridad de la palabra de Dios, demandada por su hijo diciéndole, es que tú eres un golpeador. Cuando se hace de la manera correcta, abrazado de la palabra de Dios, orando a Él que te dé sabiduría, que te dé las palabras, que te dé el corazón correcto para tratar con ese niño, con ese adolescente, va a tener sí o sí un resultado positivo. Hay otro extremo, ¿verdad?, que dice que solamente los golpes es la única disciplina que debe de haber. Pero aquí lo que vemos en Proverbios y en Hebreos es que es una mezcla de ambos. Es la palabra que tú le hablas para hacerle entender
a ese pequeño, a ese adolescente, ¿por qué está pasando esto? Y queriendo Dios que este pequeño, este adolescente pueda entenderlo y corregir verdaderamente su camino. Lo vuelvo a repetir, hermanos, un niño jamás debe de ser disciplinado físicamente hasta el punto de causarle un daño físico, una lesión. Pero sí, de acuerdo a la Biblia, es bueno que el niño tenga restricciones y que tenga también una apropiada disciplina bíblica. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Esto va a contribuir, ya lo decíamos, esto no es para su salvación. Cuando leímos Hebreos no dice que el fruto de la disciplina es la salvación. Pero sí contribuye a un sano desarrollo y más grande a su bienestar. Dice el escritor de Hebreos, es cierto que la disciplina no es bonita. A ninguno en el presente les causa de gozo. ¿Quién de nosotros cuando estábamos pequeños, porque yo creo que a nosotros sí nos tocó, nos poníamos contentos? Otra vez mi papá me va a pegar porque hice algo malo. No, ¿verdad? Es causa de lágrimas, es causa de tristeza, es causa de llanto. Pero al futuro, ¿verdad? Lo entiendes. Y dices, ¿cuánta razón tenía mi padre? ¿Cuánta razón tenía mi madre al disciplinarme de esa manera? Ahora, muchas partes de la Escritura, y por eso yo me puedo abrazar de ello para decírtelo, hermano, promueven esa disciplina física. Proverbios 23, 3 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 13, 24, vamos a leer algunos de ellos. Si alguien lo tiene, Proverbios 13, 24. Muy bien, ¿verdad? Es clara, no hay más que darle vuelta. El que ama, el que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprano, ¿verdad? A muy corta edad. Obviamente también, así como hablábamos de los quehaceres en el hogar, también tiene que ser al nivel de los pequeñitos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, sí debe de haber corrección, sí debe de haber firmeza, pero también debes de entender, ¿verdad? No lo vas a golpear igual, no le vas a dar un balazo igual que a un adolescente. Pero sí la palabra de Dios una y otra vez nos invita. Proverbios 22, versículo 5. Este habla también de un castigo más severo, espino y lazo hay en el camino del perverso, ¿verdad? Habla de aquel que no corrige su camino, pues esto es lo que le toca. Proverbios 20, 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón, ¿verdad? La Biblia enfatiza entonces una y otra vez la importancia, sí, de la disciplina. Es algo que cada uno de nosotros debemos de tener conciencia de ello para ser personas productivas. Para que desde pequeños, siendo corregidos, siendo instruidos, de grandes, seamos personas productivas. Los niños que no son disciplinados, que crecen en rebelión, que crecen oponiéndose, decíamos también hace rato, son niños que no van a tener autoridad de nadie, o no se van a someter, no van a tener respeto a ninguna autoridad. Y van a ser adolescentes que posteriormente van a ser adultos, que van a tener problemas constantes
con todo tipo de autoridad. No van a estar dispuestos a obedecer. Si no lo están dispuestos a someterse a sus padres, no van a estar dispuestos a someterse a ninguna autoridad. Y por supuesto, lo más importante, no van a estar dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Dios utiliza la disciplina entonces para corregirnos, para guiarnos por un camino recto. Y asimismo, ese es el principio. La disciplina hacia tus hijos tiene que ser también para guiarlos, para corregirlos, para instruirlos por el camino más recto que se pueda. Y mucho más, ¿verdad? Para llevarlos un día al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo aplicar correctamente la disciplina? No de acuerdo otra vez a una experiencia, no de acuerdo a pensamiento humano, sino de acuerdo a los principios bíblicos. Primeramente, tú como padre necesitas estar empapado, necesitas estar familiarizado con cada uno de los consejos de la Escritura. Ya ahorita te di 3 o 4 pasajes en el libro de Proverbios, pero tú tienes que ser un lector de la palabra. Tienes que ser un amante de la palabra. Decía el hermano hace un momento, ¿quién va a estar dirigiendo? ¿Quién va a estar predicando? ¿Quién va a estar enseñando a los demás, a los niños futuros? ¿Verdad? Necesitan ellos ser instruidos. Necesitan ellos ser encaminados. Necesitan ellos ser guiados. ¿Por quién? También decía el hermano, aquí están 50 minutos. Pero en tu casa, ¿cuánto tiempo los tienes? Ahora no solamente, y la mayor enseñanza no es ponerlos en un lugar como el maestro, ¿verdad? Y estarles hable y escribiendo en el pizarrón y haciendo actividades. Los niños aprenden viendo. Me pasó una vez estando en Córdoba, ¿verdad? Ahí las calles son medias raras, ¿verdad? A veces una es preferente, pero en un momento cambia. Y ya no eres preferente, ya no puedes pasar, te tienes que esperar a que pasen los otros, ¿verdad? Pues se me fue, ¿verdad? Y alcancé a frenar, pero hice que una señora, ¿verdad? Hiciera una mala maniobra. No chocó ni nada, ¿verdad? No causó un accidente. Pero la señora me hizo una seña con su mano y eso no me causó problema. Pero cuando vi era una camioneta familiar, ¿verdad? Y todos los niños que iban en la parte de atrás, en todas las demás ventanitas, iban haciendo lo mismo. Y eso me causó un conflicto, ¿verdad? Pero es cierto. Yo creo que la mamá nunca les dijo, vamos a hacerle esto a este señor. Simplemente estaban viendo lo que la mamá estaba haciendo. Y eso solamente es un ejemplo rápido para hacernos conscientes de que los niños, ¿verdad? Están aprendiendo. Los niños son un reflejo de cada uno de nosotros, hermanos. Si tú eres un amante de la palabra, si tú eres un fiel en la iglesia, si tú te paras temprano el domingo en la mañana para prepararte y venir a los cultos, a los servicios, no vas a tener que estar batallando con tus hijos. Recuerdo también, ya estoy hablando mucho de mi papá, espero que no se sienta mal, bueno, no nos está escuchando. Pero una vez dijo, hoy no quiero ir, ¿verdad? Dijo, hoy hay partido, ¿verdad? Era un América Pumas en el Estadio CU, mi papá es americanista. Y los partidos son a las 12 del día, cuando juegan de locales. Y dijo, hoy quiero ver este partido porque... Y nos quedamos ese domingo, yo creo que es de los únicos domingos que yo recuerdo no haber estado en una iglesia, desde que estaba pequeño. Pero al otro domingo, ¿verdad? Él se estaba preparando y nosotros dijimos, no queremos ir. Y dijo, ¿cómo que no, verdad? Se enojó. Pero si tú hace 8 días no fuiste, querías hacer lo que te gustaba. Nosotros hoy no queremos ir, ¿verdad? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Nunca más volvimos a faltar. Por lo menos que yo me acuerde. Mi papá aprendió la lección, ¿verdad? Nosotros también aprendimos la lección.
Pero es importante, hermano, hermana, que tú seas firme en tus decisiones, que no te sientas mal al abrazar esta manera de disciplinar y de corregir a tus hijos, sino que más bien, y es a lo que voy, te sientas respaldado al hacerlo. La disciplina, decíamos ya, se utiliza entonces para corregir, para guiar a alguien en el camino que es correcto, ¿verdad? Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente, ¿qué dice? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ya viste cómo no la disciplina es un día? A veces el papá se pone, ¿verdad? Ahora sí, de hoy en adelante voy a disciplinar y voy a corregir a mis hijos. Y va el primer día bien, ¿verdad? Hace algo, le da su tiempo fuera, le da su nalgada, ¿verdad? Y ya el niño ahí va. Pero dice aquí algo importante. En lo que han sido ejercitados. Y eso habla de una constancia, de un diario, ¿verdad? Yo no me puedo llamar futbolista porque no estoy ejercitado en ello. Hace mucho que no juego fútbol, ¿verdad? Si me pusieran contra alguien que juega todos los días, ¿qué va a pasar? Pues simplemente la condición física no me va a dar. Porque no estoy ejercitado, porque no lo hago todos los días, porque no lo practico. La disciplina entonces, otro punto, otro principio es que se lleva a cabo vez tras vez, todos los días. No puedes decir, bueno, estas cosas sí las voy a disciplinar y estas las voy a dejar pasar. Porque entonces vas a estar dando un mensaje incorrecto también al niño. Para aplicar correctamente la disciplina bíblica, también, acuérdate, siempre es con amor. Y esto es una mezcla, hermanos, que no es una fórmula que podamos solamente tener y ya. Es algo en lo que tú debes de, como le decíamos, practicar. Debes tú también de ejercitarlo. Debes de tú también encontrar el punto, según el carácter del niño, ¿verdad? La nalgada va a ser el mismo. La forma de tratar con él es lo que es diferente. Hay niños muy sensibles. No por ello vas a decir, no, pobrecito. Hay niños más duros, más difíciles, ¿verdad? Son diferentes caracteres. Pero con cada uno de ellos debes tú de tratar. Así como la disciplina de Dios es en amor, como trata el Padre al Hijo, así también debe de ser tratado, ¿verdad? Y hablo del Padre celestial, pero también el Padre terrenal tiene que buscar lo mejor para sus hijos. ¿Cómo aplicar la disciplina? El castigo físico, escuchen bien, nunca debe de ser usado para causar un dolor o un daño físico permanente. Escuchamos bien, ¿verdad? Y es ahí donde entra también la templanza, donde entra el fruto que el Espíritu ha producido en nosotros, para que tengamos dominio propio en ese momento. ¿Verdad? En ese momento donde el pequeñito te rompió el plato más caro que tienes. Sacaste la vajilla, ¿verdad? Venían visitas, le dijiste quédate aquí y el niño está con una pelota, ¿verdad? Y rompe un vaso, un plato. Es la que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Ya no hay de esos. Y te va sobre el niño, no. Claro, tiene que haber un castigo para que no lo vuelva a hacer. Para que no esté en una casa ajena y cometa, ¿verdad? Pues un acto similar,
para que no provoque un problema en otro lugar. Lo debe de entender. Pero todo a su buen modo, con amor, explicándole. ¿Sabes qué? Me dolió mucho que rompiste eso. Es un recuerdo, es el único plato que me había dejado, es la única herencia que tengo o que tenía. Pero siempre sabiendo que una cosa no tiene el mismo valor que la otra. Siempre viendo en amor a ese pequeño y siempre con templanza y dominio propio. El castigo, ¿verdad? ¿Cómo aplicar la disciplina? El castigo físico siempre tiene que ser seguido del consuelo. Y eso le va a dar la seguridad al niño de que es un ser amado. A lo mejor se enoja, a lo mejor llora, a lo mejor te dice, ya no te amo. ¿Cómo le duele a una madre, verdad? Y se lo toman bien a pecho. Y he visto a mis hermanas llorando, es que me dijo que no me ama. Pues no te va a dejar de amar. Simplemente está enojado, su manera de expresar. Pero tú tienes que ir, explicarle, consolarle, ¿sabes qué? La frase, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces, a mí me duele más. Y verdaderamente creo que es así. Creo que todas esas palabras tienen todo su peso. Al padre le duele más que al hijo. Yo he visto a mis amigos disciplinar a sus hijos con lágrimas. Pero también sabiendo que es para su bien. Y sabiendo que el día de mañana, ahorita no lo entendió, pero sabiendo que el día de mañana eso lo va a hacer una persona de bien. Y es el momento también perfecto, ¿verdad? Después de la disciplina, para enseñarle al niño que también, aunque Dios nos disciplina, es por su grande amor que tiene. Acuérdate aquello que dice Hebreos, el Señor al que ama, lo disciplina. Porque aquel que deja sin disciplina, ¿qué dice? Pues es un no hijo, diciendo lo bonito. Pero si somos hijos de Dios, vamos a tener disciplina de Él. Y eso mismo le tienes que decir a tus hijos, porque te amo, porque eres mi hijo. Porque no quiero tu mal, sino deseo todo tu bien. Por eso viene esta disciplina. Hay otra pregunta que quiero hacer. ¿Se puede utilizar otra forma de disciplina? Como los tiempos fuera, ¿verdad? Ya hasta ahora los niños te dan el tour por la casa, ¿verdad? Dice, esa es mi esquina del tiempo fuera. Ahí me ponen cuando me porto mal, ¿verdad? Hay algunos padres que han descubierto que sus hijos no responden del todo bien a la disciplina física, aunque no lo dejan de hacer, ¿verdad? Añaden también este tipo de disciplinas. Y te decía yo, esto ahora sí que es pues a tu modo. ¿Y qué quiero decir con a tu modo? Como tú vayas entendiendo que funciona mejor. Sin duda, hermanos, aquellos son métodos que se han estudiado y que tienen su cierto porcentaje de acierto. Pero siempre no dejes lo que es bíblico. O sea, no cambies una cosa por la otra. La Biblia siempre tiene que ser nuestra regla de fe. Siempre que tiene que ser lo primordial y de ahí tú te vas a dar cuenta si adaptas, si aceptas y si adoptas una de esas maneras, pero nunca dejando de lado lo primero, porque eso es honrar a Dios. El obedecer a Dios es honrarlo. Algunos otros padres, ¿verdad? Ya no sirve el tiempo fuera, ¿verdad? Dicen, ahora te voy a castigar la consola de videojuegos, ¿verdad? Ahora, si solía el niño salir a jugar, que ahora ya casi no se hace, ¿verdad? Pero por una semana ya no vas a salir. O por una semana ya no vas a ver tu programa favorito. Y ahí es donde les decía yo, tenemos que ser firmes.
constantes. Acuérdate, a los que han sido ejercitados en ello. La disciplina por un ratito no va a funcionar. Si tú quieres, ¿verdad?, guiar a tus hijos, si tú quieres encaminarlos en todo bien, necesitas ser constante en ello. Sí o sí, la Biblia recomienda la disciplina física. La Biblia es la palabra de Dios y Dios se preocupa porque nosotros, seres humanos, vivamos una vida que agrade a Él, una vida piadosa, que tengamos un carácter piadoso. Y ese es el método. Les decía yo, vivimos ya en un tiempo donde los niños son protegidos por el gobierno. Pero de un extremo en el cual dice no le puedes tocar, ¿verdad?, ni un solo cabello, porque entonces, ¿verdad?, seguramente a veces he visto también, ¿verdad?, el niño no se está comportando, estás en un lugar de comida, un restaurante, y no se sabe comportar, ¿verdad?, y no sabe esperar su comida, y el papá se desespera porque tiene el platillo más rico, ¿verdad?, y lo va a disfrutar, y justo cuando está dispuesto, el niño llora, el niño avienta, el niño tira, ¿verdad?, y te paras y lo corriges. Pero ¿qué hay de aquellas personas que están a tu alrededor, ¿verdad?, que si hubiese uno de aquellos que hacen pues un drama por todo y no entienden por qué tú lo estás haciendo y ni te preguntan, te podrías meter en un problema con la autoridad. Esa persona puede decir y denunciarte, este está golpeando a su hijo. Ahora no quiere decir que no lo hagas, ¿verdad?, porque ya hemos establecido que es algo que la palabra de Dios dice y recomienda. Pero el hecho de que los gobiernos, ¿verdad?, clasifiquen esto como un tipo de violencia o abuso infantil, no debe de darnos miedo a nosotros. No porque seamos rebeldes, pero como les decía, si nosotros disciplinamos como es correcto, con la palabra de Dios abrazada, no va a haber ningún problema. No va a haber un hijo resentido que diga, tú me maltrataste, tú me golpeaste, tú... No, va a haber hijos entendidos, va a haber hijos agradecidos, va a haber hijos amando a sus padres por la corrección que trajeron a su vida. También la palabra de Dios dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice también otra parte de la Escritura, no exasperéis a vuestros hijos, no los lastimes, ¿verdad? No les dejes secuelas emocionales. Pero esto no quiere decir que se tengan que quedar sin disciplina. Resumiendo todo, hermanos, el motivo principal de la disciplina, ¿cuál es? Es producir algo en la persona que se está disciplinando, ¿verdad? El resultado de la disciplina, por consecuencia, es dolor a corto plazo, sí. Enojo, sí. Tristeza, como lo dice el libro de Hebreos, sí. Pero no es el resultado que nos importa. Porque eso va a pasar. Porque si has disciplinado a tus hijos y aunque te digan te odio, eres el peor papá, ya no te amo, al ratito como si nada. Y es lo bueno de ser niños. No guardan rencor. Y a su corta edad lo van asimilando. Y al rato ya están ahí, ¿verdad? Es más, a veces veo a papás que todavía tienen el coraje y los niños ya se les olvidó. Todavía tienen el enojo y los papás como si nada. Y es ahí donde debes
de dar gracias a Dios, porque sabes que que se ha causado, ¿verdad?, dolor a corto plazo, hablo de a lo mejor dolor físico, tristeza, llanto, sabes que la ganancia es a largo plazo. Es una pequeña inversión, ¿verdad?, que el resultado con gozo lo vamos a ver a futuro. Dice un autor, ¿verdad?, que esa es la principal razón por la que un padre no disciplina a su hijo físicamente, porque implica un dolor en el momento. Pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que el resultado de ese momento, aunque no lo veamos de inmediato, y tampoco es a mediano plazo, ¿verdad?, sino es a futuro. Ahora pon atención, porque dice toda disciplina, no alguna. Todo lo que sea para corregir produce dolor y produce tristeza. Y a ninguno, dice, es causa de gozo. No algunas disciplinas, no algunos momentos, sino todos. En el momento producen ese dolor, pequeño dolor. No solamente la disciplina cristiana, no solamente la disciplina bíblica, no solamente esta disciplina no es agradable, toda la disciplina no es agradable al ser humano. Pero hay un proceso, ¿verdad? Y como dice Hebreos, en medio de todo esto, los que han sido ejercitados, los que han sido disciplinados, y esto también es una gran promesa. Si hay disciplina, hay un fruto apacible de justicia. Si hay este ejercicio, el resultado lo vas a ver evidente. Lo vas a poder palpar. Quiero por último regresar a la carta a los Hebreos y que leamos nuevamente, hermanos, todos juntos. Este capítulo 12, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y con esto solamente nos queda rogar al Señor que nos dé la seguridad de que cuando tratamos de esta manera con los hijos, estamos trayéndole gloria a Él. Leemos juntos, dice, desde el versículo 6, capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero cerrar con esta idea, ¿verdad? A los que ya somos adultos, que a lo mejor nuestros padres no tuvieron la mejor disciplina, pero lo hicieron. A lo mejor fueron severos, a lo mejor fueron duros,
¿verdad? A lo mejor decían, si no vienes con un 10, disciplina. Ahí estoy hablando en casos extremos. Pero puede ser que tú y yo hayamos vivido de esa manera. Pero toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Aunque a su modo, ellos lo hacían de la mejor manera que podían. No es excusarlos. Pero sí debemos de dar gracias a Dios, porque finalmente, a fin de cuentas, hermanos, si tú y yo estamos fuera, ¿verdad?, de este mundo, hablando del mal de este mundo, que no estamos metidos en malos negocios, ni en malos tratos, ni en malos caminos. Es porque la disciplina que ejercieron nuestros padres funcionó. Dice el versículo 10, aquellos por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A lo mejor tu papá, mi papá, ¿verdad? Así me tocó a mí y así lo voy a hacer. ¿Verdad? Porque él dice, a mí me funcionó. Porque él dice, yo estaba bien descarriado y fue la disciplina dura, con mano dura, que me hizo un hombre de bien. Y a lo mejor yo no soy tan rebelde como lo fue mi papá, pero él dice, pues, de una vez, ¿verdad? Para no fallarle. Pero quiero dejarte con esta idea y que tu corazón tenga gratitud al Señor por cómo tus padres trataron contigo. Y que el Señor te dé ese mismo amor para que tú puedas tratar ahora con la bendición que el Señor te ha dado en tu hogar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias el poder nuevamente estar tratando de estos temas que son importantes sin duda para ti. Porque una y otra vez en las Escrituras verdaderamente encontramos, no es una ni dos veces, para que pensásemos que es un vago texto y que no hay certeza en ello. Es una y otra vez en las Escrituras donde dice que tú tratas de una manera física y también de una manera correctiva con palabras a aquel que amas como a un hijo. Padre, sabemos que nuestros hermanos que están aquí aman a sus hijos, que se dan cuenta que son un regalo y una bendición tuya. Pero que en ese amor, Padre, y es nuestro ruego y nuestra súplica, tú les des a ellos esa firmeza para ejercitar a sus pequeños y a sus adolescentes y a los que viven en casa aún, como tú lo has ordenado. Que, Señor, al abrazar tu enseñanza, como también lo decíamos, seamos respaldados por tu misma palabra y saber que aunque el mundo y las autoridades dicen que esto ya no está bien y que es pasado, nosotros sepamos, Señor, que tu palabra es permanente y que tiene vigencia aún en nuestros días. Padre, oramos por nuestros pequeños que están allá arriba, por los adolescentes y por los jóvenes. Que tú les des un corazón que entienda ese amor de padre al disciplinarlos. Oramos, Señor, que así ellos sean puestos y guiados en el camino del bien. Oramos como padres, maestros e iglesia por ellos. Que tú nos ayudes que en conjunto ellos puedan llegar, Padre, a un día confesar que Jesucristo es su Señor. Y ellos mismos se sometan a la autoridad que viene de arriba. Pero, Señor, mientras están en casa, mientras son responsabilidad de los padres que están aquí,
Dales ese amor, Padre, para con esos pequeñitos. Que ellos puedan ver en sus propias vidas, así como miramos nosotros hacia atrás, que esa disciplina, aunque un día nos sacó lágrimas, llanto, tristeza, que un día ellos puedan ser testigos del fruto apacible producido por ese amor de sus padres. Señor, oro por mis hermanos que les des sabiduría y les des dominio propio al tener que realizar la disciplina, que los llenes de amor, pero que también, Señor, lo puedan hacer de la mejor manera, agradándote en todo a ti. Oramos, Señor, porque queremos en nuestras vidas ser mejores hijos tuyos, porque queremos en nuestras vidas andar como es digno de ti. Y que esto, Padre, que estudiamos en estas horas, pueda ser de bendición y de instrucción a nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.